me es particularmente grato exponer frente a compañeros y con la complejidad que supone intercambiar opinión con quienes pertenecen al sector de asalariados y por lo tanto tienen que enfrentar una política económica que generalmente no satisface plenamente sus intereses. Desde luego que, como muy bien señaló Alicia, este título que le he puesto tenía por objeto, por un lado, de quitarle solemnidad a esta actividad, por la otra, pensar que efectivamente el sistema, y en parte Jorge, en la parte final de su exposición claramente lo expuso, que la política tributaria por sí, dentro de la importancia que tiene para los intereses de la sociedad, no puede mirarse aisladamente de lo que es un contexto. Por eso se me ocurrió este título en el momento, que suena bastante irreverente y a lo mejor puede molestar y le quita, digamos, solemnidad o importancia académica a esta exposición, que no la tiene, de modo que no sería un error si ustedes presumen ello. Bueno, aclarado esto, yo cada vez que uno tiene que hablar piensa en el público que tiene que hablar. Es decir, ¿qué le puede interesar? ¿Qué puede serle útil? Y a mí me parece que en este caso, y me voy a dirigir al sector asalariado en general, no solamente al sector obrero, no solamente a la particularidad del público de esta reunión, es entender qué pasa en el contexto general, qué pasa en lo global con respecto a la historia y al momento en que uno está viviendo. Y digo esto porque estaba pensando que no hace mucho estaba centrado el reclamo del sector asalariado aparecía exclusivamente como un reclamo de cambio en el mínimo imponible del impuesto a los ingresos, al extremo de llegar a pedir la exclusión total del impuesto a lo que llamamos la cuarta categoría. Y a mí me pareció, y fue fruto de una muy agradable participación, estuvimos juntos, ¿verdad, Jorge?, en la CTA, cuando le planteamos que era una mirada equivocada que tenía el sector asalariado, porque además se vio generalizado, que incluso culminó con un cambio que el gobierno aceptó parcialmente en su monto, los reclamos de cambio de esta situación, y no se hacía hincapié en realidad en cambiar el sistema tributario como tal, cambiándolo, haciéndolo mucho más razonable y vinculado a los intereses de este sector. Creo que en ese momento fuimos felices en hacer comprender tan al extremo que creo que la CTA fue la única organización que solicitó claramente y puso eje en la modificación del sistema tributario, un cambio, una reforma del sistema tributario por encima del reclamo de este cambio del mínimo imponible. Un mínimo imponible que, aunque aumentara, no iba a cambiar, yo creo que a lo contrario, iba a incrementar el grado de, digamos, regresividad que tenía todo el sistema. Ante este hecho, yo pienso que, digamos, que este sector de la sociedad, el asalariado, la clase obrera, le interesa y le tiene que interesar fundamentalmente qué pasa en la totalidad de la economía. Tiene que entender y en base a eso argumentar y desarrollar el reclamo. Desde luego que un dirigente gremial jamás debe reducir su reclamo con respecto al ingreso directo que tiene cada uno de los miembros que le integran. Creo que es función inherente y tiene que hacerlo. Pero también tiene que estar con conocimiento, tiene que tener conocimiento directo de lo que pasa, no solamente en su país, sino fuera de su país, porque si no, brinda una ventaja fenomenal en la discusión.
que no debería brindar. Yo creo que la CTA tradicionalmente ha mostrado, porque ha tenido un instituto de investigaciones económicas realmente importante, lo dirigió, ustedes recordarán, al comienzo Claudio Lozano, y actualmente de alguna manera lo supervisa, ¿cómo se llama? Eduardo Basualdo, y que ha quedado medio crueco porque casi todos sus miembros fueron absorbidos por el Estado. Una es la ventaja cuando uno tiene un gobierno amigo que le saca a todos los militantes y uno se queda medio huérfano. Nos ha pasado en varias oportunidades. No sé si acá en Rosario pasa lo mismo, no tengo idea. Pero, ¿cómo? No, me refiero a que le quitan los militantes. Basualdo tenía un grupo muy talentoso de chicos economistas trabajando con él en el instituto, en la CTA, y bueno, fueron a cargos públicos y ahora a uno ni le contestan el teléfono porque trabajan 20 horas por día, ¿no? De modo que realmente es una dificultad. Pero volvamos un poco a esta historia. Yo distingo mucho, y sin entrar en el interesantísimo relato histórico que hizo Jorge hace un rato, en que a partir del año 75 se inicia en la Argentina un proceso que estaba asignado no solamente en la sacrosanta defensa de la propiedad privada y, en consecuencia, limitarle al desarrollo, a la incorporación, a la distribución del ingreso al libre mercado. No solamente eso, sino que se iniciaba un proceso en el cual incipientemente el sistema financiero internacional tenía mayor injerencia que no ha bajado para nada hasta la fecha. A partir del 76, ese modelo intenta perfeccionarse. Martínez de Hoz seguramente ha sido el primigenio técnico elaborador de este cambio sustantivo en que la acumulación de la economía estaba basada en la renta financiera. Y ese proceso de acumulación estaba unido a un pensamiento neoliberal que efectivamente basaba en los mercados como grandes y eficientes y fundamentales distribuidores del ingreso. Con el argumento que todos conocemos de que una vez satisfechas esos ingresos de los sectores más altos, el derrame iba a permitir que los sectores asalariados iban a mejorar sus condiciones. Frente a esa realidad y a esa argumentación, los hechos se fueron sucediendo y se fueron perfeccionando. No cabe ninguna duda que ese inicio a los empujones que llevó, y no casualmente, a golpes de Estado dirigidos a limitar el rechazo de los sectores asalariados a las nuevas medidas políticas y económicas, hizo que en América del Sur principalmente, recuerden que teníamos golpes militares en Chile, golpes militares en Argentina, en Brasil, Uruguay, teníamos gobiernos militares vinculados a los militares en Bolivia y en Paraguay. Realmente el panorama fue complejizándose y frente al proceso regresivo natural que suponía esa defensa de los sectores financieros, se traducía en políticas de ajuste que nos llevaban obviamente a disminución del gasto público, porque estaba íncito en su filosofía que el Estado debía tener una participación totalmente parcial y limitada en el accionar económico, y la desocupación
formaba parte del mecanismo para asegurar una participación en el costo empresario de mano de obra lo más barato posible. Situación que nunca podíamos siquiera asimilarnos competitivamente a lo que sucedía en algunos países de Asia. Esa constante manejo de ese sistema económico se traducía cada vez más en un déficit fiscal increciendo. Un déficit fiscal que se corregía a través de la toma de deuda. ¿Cómo se compensaba ese déficit fiscal? Con deuda. Pero a su vez, justamente por esta sumisión al sistema financiero, gran parte de ese ingreso de deuda se dirigía hacia la fuga de la renta por parte del sector empresario. ¿Por qué? Porque naturalmente las tasas de interés diferenciales que había entre el interior y el exterior se traducían utilidades extraordinarias a esos capitales volátiles que entraban y salían permanentemente. Y así llegamos a la culminación del 2001, donde casi 5 años de recesión realmente nos llevaron a una situación cercana a la disolución. Cuando nosotros vemos qué pasa en Europa en particular, porque de alguna manera esto ha pasado y pasa en Estados Unidos, no en esa magnitud, pero pasa. Nosotros vemos que el sector asalariado se ve compelido ya no a discutir salarios, se ve compelido a discutir condiciones de trabajo, en aceptar reducción de salarios, en aceptar la no estabilidad en el empleo. Se ve obligada a aceptar condiciones de trabajo mucho más complejas, mucho menos seguras que lo que tenían hacía pocos años. Y eso es una cosa que el sector asalariado tiene que tener presente siempre. No puede llegar a ignorar lo que pasa en la economía, porque cuando quiera acordarse se va a sentar los dirigentes sindicales a negociar justamente estas condiciones que son absolutamente regresivas, absolutamente injustas, sobre todo en el caso de la Argentina, en un país que tiene las condiciones materiales y físicas realmente para ofrecer a todos condiciones de vida diferentes. Si no vemos las cosas así, nos vamos a encontrar, si no distinguimos qué significa cambio de modelo, si es simplemente miramos como que cambian de intereses o aparecen nuevos beneficiarios y nada más, cometeríamos un gravísimo error. Esa concepción de que hay un cambio de modelo, una mirada que la salida de las dificultades se cursan a través de otro camino que el tradicional, el que vemos incluso hoy aplicado en otros países, yo creo que es fundamental. Muchos pueden tener mucha crítica, incluso a nosotros mismos, pero no podemos ignorar lo esencial. Y para mí lo esencial es justamente el camino hacia un modelo diferente al aplicado durante tantos años, más de 30 años, en nuestro país. Y por eso, me parece que mostrar, como mostró, y yo también lo voy a hacer, la evolución de la deuda externa, que ha sido el gran condicionante de la economía argentina, que le permitió a los organismos internacionales financieros guiar la economía, indicar la economía, dirigir la economía argentina, me parece que no le vamos a dar el valor que realmente tiene. Cuando decimos que modificamos esos principios que se dieron a conocer a través de lo que se llamó el Consenso de Washington, en que el Estado recupera un rol dirigente y orientador de la economía, no solamente para cubrir determinados aspectos que
que el sistema le daba, yo creo que tampoco vamos a entender bien. Entonces, cuando yo escucho hoy alguna discusión sobre que determinadas actividades pasan al Estado como si fuera un riesgo, porque estamos pensando de que eso está sujeto a la inequidad, a la incapacidad y a la corrupción, creo que cometemos un error. Lo que no quiere decir que no luchemos contra la corrupción, contra la inequidad, que busquemos la eficacia del Estado. Pero no podemos renunciar a la presencia del Estado como tal. La otra cuestión, y es paralelo a lo que acabo de decir, ¿qué pasa con los servicios públicos? ¿En qué medida el derecho a ello es íncito a la función del Estado? Dicho esto, me parece a mí que no es poca cosa ir viendo qué es lo que pasó, qué pasó en estos años en Argentina, por un lado, y por otro lado, frente a lo que podríamos llamar inconvenientes, deficiencias del día de hoy, cómo podemos encararlas y qué camino no tenemos que aceptar que se sigan para corregirlas. Porque en este sentido